causado mucha preocupación la situación en que se encuentra la reconocida intérprete y animadora infantil Yola Polastri, que marcó, como ya dijimos, una época muy importante en la televisión peruana y latinoamericana, ¿por qué no? Por supuesto, porque el programa de Yola Polastri ha sido visto por muchísima gente en diversos países de Latinoamérica. Lamentablemente nos enteramos que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Se habla de un infarto cerebral, pero muchos seguramente no sabemos qué cosa es, cómo se origina. Y para ello estamos en comunicación con el doctor Dante Nicho, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Doctor Dante, ¿cómo le va? Muy buen día, bienvenido a RTL Noticias y Conectados TV. Muy buenos días, Beto Ríos. Muy buenos días a todos los amigos de RTL Noticias y a todos los amigos de Conectados también, por supuesto. Noticias de salud a veces son noticias que nos esperanzan muchas cosas, como el uso de un nuevo medicamento, el uso de una vacuna, el cual va a prevenir alguna enfermedad o va a contribuir a controlar alguna enfermedad. Pero también las noticias de salud nos traen esta tristeza, como que una persona tan conocida como Yola Polastri, el día de hoy está en una unidad de cuidados intensivos, producto de lo que nosotros llamamos en el argot médico como un accidente cerebrovascular. Y que dentro del argot popular, y que conocemos esos términos como un derrame cerebral. Entonces, eso es lo que hoy día vamos a tratar, Beto, y estoy siempre a disposición de las preguntas de todos tuyas y la de todos los amigos que están en sintonía de RTL y conectados. Sí, doctor, muchísimas gracias más bien por acceder a nuestro llamado, y vamos a pedir a nuestros amigos oyentes y televidentes que también, si desean hacer alguna pregunta, lo pueden formular o escribiendo a nuestro WhatsApp al 981-570-487 o a nuestros teléfonos fijos, que son el 062-51-3020 o al 062-78-3115. ¿Cómo se origina este problema en la salud, doctor Dante Nicho? ¿Cómo no? Vamos a dar una explicación muy sencilla y muy simple. El organismo está formado por vasos celulares. Esos vasos celulares son unos conductos, unas cañerías que están en todo el organismo. Pero si nos centramos a dos órganos, muy nobles, muy delicados, son el cerebro y el corazón. ¿Usted ha podido alguna vez escuchar el término de infarto del corazón? Cuando decimos infarto, mayormente se nos viene a la memoria los infartos cardíacos, o sea, los infartos pero ese infarto significa muerte celular, muerte de una parte del tejido, muerte de una parte del órgano. Y eso mismo que sucede en el corazón puede suceder a nivel de la masa cerebral, y a eso se llama un infarto cerebral. Y todos estos elementos que harían que no se irrigue o que no llegue la sangre adecuadamente hacia el cerebro, nosotros le llamamos accidente cerebrovascular, porque una parte de nuestro cerebro deja de tener irrigación y por ende de tener vida, y esa parte se muere de nuestro organismo, porque las células necesitan del oxígeno y de los nutrientes que lleva la sangre. Ahora, dos causas muy comunes y las causas principales para tener un infarto cerebral o un llamado también derrame cerebral. Sí, doctor. ¿Cuáles? Son dos. Uno, de que la presión dentro de estos vasos sanguíneos que están dentro del cerebro sea tal, es como una cañería, que cuando usted le pone mucha presión, explota. Igual, si la presión arterial de la persona puede tener una gran presión, se puede reventar un vaso a nivel cerebral. Entonces ya tenemos un problema a nivel de hipertensión arterial. Esa es una de las causas. La segunda causa de estos problemas de infartos cerebrales
es que de alguna parte de nuestro organismo, principalmente el corazón, se origine un coágulo o se origine un trombo, que le llamamos nosotros. Puede ser inclusive de grasas, puede salir de una arteria grande como la carótida, que la grasa está metida en los vasos sanguíneos y en un momento se desprende y se va al cerebro y produce un taponamiento de una zona y por ende no llega a la sangre. Son las dos causas con las cuales podemos tener un infarto cerebral o derrame cerebral. Se rompe el vaso o se obstruye el vaso. Cualquiera de las dos nos va a dar a nosotros la pérdida de que estas células ya no funcionen adecuadamente. Puede ser muy pequeñito, puede ser medianamente o puede ser masivo. De eso dependerá el pronóstico del paciente. Si es muy chiquitito, de repente va a quedar con una secuela muy pequeña o tal vez transitoria, o sea que dure un tiempo. Si es medianamente, de repente quedará con una secuela como por ejemplo la hemiplegia, o sea que parte del cuerpo no se mueva, puede ser, o no pueda hablar bien, también es otra secuela, dependiendo la parte del cerebro. Y eso se puede rehabilitar a la persona. Pero cuando ya es masivo, la cosa es que ha tomado muchas partes del órgano cerebral y entonces muchas veces la muerte es inminente en esos casos. Entonces, mire, ya le dije dos causas y ahora sí va a venir la parte de los por qué. Sí, doctor. Hipertensión arterial, o sea, mucha presión en los vasos y se rompe. Y segunda, que una grasa o un coágulo se origine y se vaya al cerebro y tapone el vaso sanguíneo. Las dos causas. Bien. Y doctor, ¿y esto se puede prevenir, doctor Dante? Por supuesto, el 70%, los estudios hechos a nivel mundial dicen que el 70% de estos accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir. El 70%, mira Beto y amigos de RTL y conectados, estamos hablando de una gran cantidad. Y ojo, a nivel mundial, 1 de 4 personas están en predisposición de hacer un accidente cerebrovascular. O sea, estamos hablando de una incidencia bastante alta. Sí, pero las causas es la que tenemos que prevenir. Si tenemos dos causas, uno que es el que explote nuestro vaso sanguíneo y la otra es que productos de las grasas o acúmulos de la arteriosclerosis se ponen en los vasos y se disparan, se mandan como émbolo y nos taponan los vasos, pues las dos cosas las podemos prevenir. ¿Y esto puede ser un problema genético también, doctor, o no tiene nada que ver eso? Dicen, en los estudios se habla de que hay una predisposición genética, o sea, si papá pudo sufrir de accidente cerebrovascular, yo puedo tener. Pero en sí, el accidente cerebrovascular o el derrame cerebral es la consecuencia de, no es la causa de. Ajá. Entonces tendríamos que ir hacia las causas. Claro. Y las dos causas principales son la hipertensión arterial, entonces ya llegué al punto. Sí. Ya llegué al punto de la prevención. La hipertensión arterial y la hipercolesterolemia. ¿Qué significa? Colesterol alto, triglicéridos altos, grasas que se acumulan en las arterias. Ese es un mal pronóstico. Podemos tener un accidente cerebrovascular. Y una hipertensión no controlada es la otra causa. Entonces ya tenemos las causas. Si conocemos las causas, las podemos prevenir. ¿Qué debemos hacer? Evitar que tengamos hipertensión arterial, o sea, controlarnos la presión. Si ya somos diagnosticados de hipertensión arterial, pues tenemos que tomar nuestros medicamentos. Permíteme, Beto, que yo te comente un caso dentro de la carrera, que yo he trabajado mucho en la parte de emergencias. Sí, doctor. Y entonces en el hospital, en la unidad de emergencias que teníamos nosotros, donde yo he tenido la oportunidad de laborar muchos años,
Llega un paciente de 35 años, estoy hablando bastante joven. 35 años, un paciente joven, ¿sí? Con terno, se le veía ejecutivo, un hombre que venía de una labor o de oficina de ejecución, ejecutivo, alto ejecutivo, y llega con problemas que no podía hablar. Eso se le llama técnicamente disartria. Significa que no podemos articular bien las palabras y no nos podemos hacer entender en ese momento. Y con un posible parestesia, como adormecimiento en medio cuerpo. Pues haciendo la historia clínica y buscando la historia clínica del señor, y luego cuando pudo articular algunas cosas, le pregunté, la primera pregunta era, por supuesto, después de darle las primeras acciones de emergencia, sí. Le preguntamos si él sufría de la presión. Y él nos dice que hacía 2 años, mira, escucha bien esta parte, escuchen amigos, sí, que es muy ilustrativa. Hace 2 años, doctor, me subió la presión. Fui a un centro médico y me dijeron que tenía la presión alta. ¿Ya? Pero después no sentí nada y me recetaron unos medicamentos y me dijeron que tenía que controlarme periódicamente. Pero la verdad que con el trabajo y la aborigen de toda la vida, me olvidé de eso. Hacía 2 años había sido diagnosticado de hipertensión arterial y le habían dicho que tenía que llevar una dieta adecuada, claro, y tener un régimen alimenticio y también un régimen medicamentoso. Claro. Él no le hizo caso. 35 años, él terminó con una hemiplegia derecha, me acuerdo, la cual lo iba a tener como discapacitado durante muy buen tiempo, y su recuperación tal vez podría ser un pronóstico adecuado, pero iba a pasar muchísimo tiempo. Claro. Eso fue un derrame cerebral por hipertensión. Y entonces a él le habían dicho que era hipertenso. Y eso sucede mucho, Beto y amigos, de que le dicen: usted es hipertenso y debe tomar su medicamento y debe tener una vida adecuada, claro, saludable. Sí. Que no es nada del otro mundo. Ajá. ¿Y qué pasa? Como yo no siento nada, digo, ¿para qué voy a tomar la pastilla? Mucha gente me dice: doctor, pero yo no siento nada. Pero ahí está el asunto. Lo que estamos haciendo es previniendo este derrame cerebral y esto que ha tenido nuestra amiga Yola Polastre. Eso es cierto, doctor. Hay mucha gente que no tiene síntomas, o sea, se siente bien, se siente con energía y no va a la consulta. Pues ahí podemos de repente enterarnos de lo que no quisiéramos, ¿no? Doctor, y todo esto me lleva a hacerle una pregunta, ¿no? Y justamente que hay una señora que me está hablando de ese tema, yo le quería hacer la pregunta, pero mire, por ejemplo, la persona que tiene algún problema, siempre en los centros de salud te toman la presión. Si a la persona que le tome la presión está la presión elevada, digamos, no es lo normal, esa es una persona que va a traer como consigo en adelante de repente un problema de hipertensión. ¿Puede ser hipertenso, doctor? Muy importante. Una sola medida de la presión arterial que ha subido no nos dice que somos hipertensos. Okay. Porque puedo estar yo ese día emocionado. Claro. Hay gente que se emociona con el médico y le sube la presión. Y le sube, ya, claro. Entonces, eso es muy común. Pero, ¿qué es lo que se hace? Si yo ya encontré un indicio, un indicador de que puede subirme la presión, ¿qué es lo que dice el médico? Señora, usted se va a medir la presión arterial durante una semana, claro, mañana y tarde. Le da horarios, mayormente decimos 11 de la mañana, 4 de la tarde, que es entre comidas, y usted lo va a apuntar en un cuadernito, y eso me lo trae. Entonces, ¿qué hace el doctor, el médico con esos datos? Hace una curva y ve si realmente la persona le está subiendo. Claro. Eso es uno. Es una forma muy común de hacerlo y muy fácil. Ya. Pero la otra es colocando un monitor que se llama un mapa, en el cual nosotros podemos medir la presión arterial con un aparatito, sin que usted se esté midiendo, se lo mide automáticamente durante 24 horas. Y el médico lo ve en la computadora y esa computadora hace una curva
un gráfico donde dice dónde hay picos de hipertensión, claro. o si no, está normal también. Entonces le dice, mire, usted está normal, tranquilo, lleve su vida normal, pero también controles, claro. Un chequeo. A partir de los 30 años, hoy día ya uno debe hacerse un chequeo constante de la presión, de los niveles de colesterol, de triglicéridos, de estas partes metabólicas, que es muy importante, o si ya te diagnosticaron, pues hacer lo que el médico le está diciendo. Excelente, doctor. Ahora que habla de nuestro metabolismo, doctor, las personas que tienen problemas, de repente están con cargas emocionales, ¿son las personas que de repente podrían también tener en algún momento un infarto cerebral, doctor? Por supuesto que sí. El estrés está comprobado de que hace cambios en nuestro organismo de tal manera que existen unas sustancias que se llaman catecolaminas, adrenalina, que nosotros, uy, qué rica la adrenalina, que nos tiramos los jóvenes dicen eso, ¿no? Sí. Pero la adrenalina hace que suba la presión. Ay. Y la persona, si es predispuesta a tener hipertensión arterial o está con falla a nivel del corazón o a nivel de sus vasos sanguíneos, pues el nivel de adrenalina hace de que suba la presión y eso le puede causar un derrame cerebral como el que nos estamos viendo. Por eso que hay muchas personas que dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué usted le dio un derrame? Es que estuve muy tensionado y tuve un problema económico, tuve un problema del carro que le chocaron o que me quitaron mi terreno, etcétera, y viene el problema. Entonces, ahí viene la parte preventiva, que tenemos que ver si nosotros somos hipertensos, caramba, controlarnos nuestra presión arterial y controlar nuestros niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa, que son tan importantes. Qué importante, doctor, qué importante. Bueno, es verdad, todavía no se sabe el diagnóstico de nuestra querida artista, Yola Polastri. Ojalá que sea de estos 3 casos que nos ha dado usted, ojalá que sea el más leve, doctor, ojalá, porque es una persona muy querida, muy estimada en el país, porque detrás de ella hay una cantidad de personas que ha disfrutado de esos momentos muy bonitos y que hasta ahora no cantan sus canciones. Ojalá que no sea nada grave. Eso lo queremos todo, ¿no? Y bueno, doctor, bueno, le agradecemos por todas estas recomendaciones que nos da. Entonces, hay que cuidar que no estemos tensos, porque el estrés puede ser un factor. Hay que cuidar nuestros triglicéridos elevados, nuestro colesterol alto también, doctor, lo ha dicho usted, ¿no? Y hay que tener una vida tranquila, ¿verdad, doctor? También. Muy bien, pero difícil en un medio como estamos ahora, pero tomar las cosas de la mejor forma, sin llegar a extremos. Sabemos que tenemos 1000 problemas. Sí, y más que todo en un país donde hoy día el nivel de pobreza se ha incrementado. Entonces, ¿cómo las personas que no tienen el día a día para ganar y comer y llevar la comida a sus hijos, pues es un estrés? Pero tratemos de controlarlo, porque la vida es así, lo solucionamos, lo tenemos que ver cómo solucionar, pero si nos estresamos, nos preocupamos, que es normal preocuparnos, pero le ponemos demasiado énfasis a eso, nos estamos haciendo daño nosotros mismos de nuestra salud. Y si no hay salud, no podemos proveer de los alimentos a nuestros queridos hijos. Eso es verdad, doctor. Y nosotros siempre oramos para que Dios le conceda vida y salud a usted, para que siga ayudando a muchísima gente. Es usted un ángel de nuestra vida, doctor, de nuestra salud. Siempre nos ayuda, siempre nos da una manito, siempre nos da buenos consejos y recomendaciones para nosotros poder estar bien cada día. Doctor, le enviamos un gran abrazo a nombre de todo el equipo de RTL Noticias y Conectados TV. Cuídese, por favor, mi querido doctor Dante Nicho. Muchas gracias, Beto, y para mí es un honor estar a nivel nacional con ustedes en RTL y Conectados, feliz de llevar un mensaje de salud y de tratar de ver que en nuestro mundo, por más difícil que sea, debemos salir adelante. Así es. Por eso que somos peruanos, porque sabemos salir adelante. Eso. Gracias, Beto, gracias a todo el Perú por escucharme. Muy amable. Abrazos, doctor. Bendiciones.
estuvo con nosotros el ángel de nuestras vidas, el doctor Dante Nicho, que siempre está pendiente de nuestra salud, de la salud de toda la población. Entonces, tener una vida adecuada. Se dice, nos dice el doctor Dante Nicho, que puede ser también, por ahí se habla que puede ser un tema genético, pero sobre todo se necesita el cuidado de cada uno de nosotros. Por eso vaya al médico periódicamente, no deje de acudir a la consulta, invierta su dinero en su salud porque eso le va a dar calidad de vida. Muchas personas van, recién se acuerdan del médico cuando ya están mal, ya están súper mal. Cuando no tengan nada de síntomas, es el momento de ir al médico, por supuesto. De esa manera usted está diciendo, yo me quiero, yo me amo, yo me respeto, yo me valoro. Y si usted se valora, si usted se ama, si usted se quiere, lógicamente va